Buenos días, vamos a continuar con las clases del sistema endocrino. Lo que vamos a ver hoy es la glándula adrenal. El temario de esta clase corresponde a la glándula suprarrenal y su rol en la biología del estrés. Posteriormente vamos a ver la médula adrenal y la secreción de adrenalina. Por otro lado, la corteza suprarrenal, la secreción de cortisol y la aldosterona, que es secretada también por la corteza suprarrenal. Como les decía anteriormente, la glándula suprarrenal tiene un rol sumamente importante en la regulación o la respuesta al estrés, ¿ya? Y en el fondo denominamos esta clase cómo mantener la homeostasis y no morir en el intento. Primero que nada vamos a hacer un pequeño recuerdo. La homeostasis no es equilibrio, no es un estado estático, es tratar de mantenernos dentro de un rango, ¿no es cierto?, que nos permita la sobrevivencia. Por lo tanto, para mantener esa homeostasis, eso involucra constante regulación y tiene límites dentro de los cuales nosotros nos movemos, que es un rango de normalidad. Fuera de esos rangos, ¿no es cierto?, nosotros podemos pasar a un estado patológico y si no somos capaces de retomar los niveles normales, entonces tenemos la generación de un estado crónico patológico. Ahora, ¿cómo controlamos la homeostasis? Eso ustedes ya lo han visto. Tenemos centros de control, ¿no es cierto?, que reciben señales del entorno. Si algo cambia, el receptor recepciona esta información, lo lleva al centro de control, el centro de control ejerce una respuesta y a través de un efector, ¿no es cierto?, tratamos de volver a corregir los desbalances que ocurren a nivel de la homeostasis. Ahora, el estrés tiene que ver precisamente con salir de este punto de control, ¿ya? Entonces, el estrés desde el punto de vista biológico va a ser cualquier cambio o agente que en el ambiente que va a alterar la homeostasis del individuo o del organismo, ¿ya? Entonces va a gatillar una respuesta a nivel molecular, a nivel celular y a nivel sistémico para poder restablecer dicha homeostasis de modo de asegurar la adaptación a los nuevos eventos que estén ocurriendo a nivel ambiental. Hay distintos tipos de estrés. Existen los estrés físicos o químicos, por ejemplo, temperaturas extremas, hemos visto un poco de regulación de la temperatura, daños, ¿ya?, injuria, hemorragia, hipoglicemia, así como otros. Y por otro lado tenemos el estrés psicológico emocional, que evidentemente va a tener un efecto fisiológico sobre nuestro organismo, ¿ya? No somos ajenos al daño inducido por el estrés psicológico o emocional. Por ejemplo, los tipos de estrés inducidos por psicológicos son el miedo, lo que causa el peligro, también memorias, penas o alegrías, odio, amor, todo eso nosotros es capaz de generar estrés a nivel del individuo también. Un ambiente constante, ¿no es cierto?, va a ser obtenido a través de una serie de ajustes dinámicos. Ese es el principal concepto de mantener la homeostasis, lo que se denomina homeodinámica. El precio ahora de mantener esta homeostasis va a ser, un declive en la capacidad de respuesta adaptativa o el desarrollo de patologías. Entonces vamos a introducir un concepto que es sumamente importante, que es el de alostasis, ¿ya? Alo significa distinto, estasis, estado. Entonces, homeostasis es mantener un estado constante, alostasis es salir de ese estado. Entonces, cuando nosotros mantenemos estrés por largos periodos de tiempo, eso implica una carga alostática, ¿ya?, que es en el fondo la cantidad de energía que nosotros debemos invertir en volver a nuestro estado normal o de homeostasis. Y el precio en este va a ser un declive en la capacidad de respuesta, ¿ya? Si nos mantenemos durante largos periodos de tiempo, vamos a tener un declive en nuestra capacidad de responder, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Nosotros somos capaces de resistir a los niveles de estrés, pero después de cierto periodo de tiempo causamos una fatiga del sistema, ya no somos capaces de responder y eso radica en el desarrollo de una serie de patologías, ¿ya?, o finalmente la muerte. ¿Cómo respondemos al estrés? Hay varias estructuras involucradas, ustedes han visto algunas de ellas. Está regulada por el sistema nervioso, ¿ya?, pero por la parte del sistema nervioso que conecta con el sistema endocrino. Por lo tanto, el hipotálamo es un elemento fundamental en esta respuesta del sistema nervioso. Entonces, tenemos una respuesta primero del sistema nervioso autónomo,
¿ya? El sistema nervioso autónomo simpático va a estar participando en este tipo de respuesta. Perdón, aquí. Nervioso simpático va a estar participando con su respuesta fight or flight, ¿no es cierto? O freeze, o nos quedamos peleando, o arrancamos, o nos quedamos congelados en respuesta al estrés. Y por otro lado, está involucrado el hipotálamo en la liberación directa, inducción de la liberación de hormonas a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces el hipotálamo está conectado de doble manera, una regulando también la respuesta del sistema nervioso simpático y otra liberando directamente hormonas a la circulación que nos permitan responder al estrés. Ya, entonces ustedes han visto lo que es el sistema nervioso autónomo. En respuesta a estrés se activa el sistema nervioso simpático, se dilata la pupila, se inhibe la salivación, se dilatan los bronquios, aumenta la frecuencia cardíaca, todo para que nosotros podamos responder a este estímulo agresor o que nos causa alguna alerta. Y se estimula evidentemente la producción de glucosa para poder responder a estos niveles de estrés. Se secretan hormonas. Entonces, el sistema nervioso simpático autónomo inerva directamente a la glándula suprarrenal en la zona de la médula y esto va a producir la liberación de adrenalina a la circulación sanguínea. En este caso, la adrenalina no actúa como neurotransmisor, actúa como hormona. ¿Por qué? Porque es liberado a la circulación. También hay otros fenómenos como que se inhibe la digestión, se relaja la vesícula y se estimula el orgasmo, ¿ya? Todo eso está asociado con la activación del sistema nervioso simpático, pero en la respuesta a estrés principalmente tiene que ver con lo que aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios, ¿no es cierto? Y se estimula la glucosa y, muy importantemente, esta respuesta de tipo hormonal que es a nivel de la glándula suprarrenal en donde se libera adrenalina. ¿Cuáles son las funciones estimuladas por el estrés? Cardiovascular, ¿no es cierto? Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión sanguínea, se incrementa la coagulación sanguínea también, a nivel respiratorio se incrementa la ventilación, a nivel metabólico, todo lo que tiene que ver con movilización de glicógeno, o sea, aumento de la glicemia, también aumento de la lipólisis, a nivel hormonal hay la liberación de una serie de hormonas, ¿ya? La hormona liberadora de corticotrofina o CRH, Corticotropin Releasing Hormone, que activa la ACTH, Adenocorticotropin Hormone, que permite la liberación a nivel de la glándula suprarrenal de corticoides, ¿ya? Entonces toda esta vía se activa para poder liberar corticoides. Incrementa también la vasopresina, la ADH, que nos permite recuperar agua que estamos perdiendo porque vamos a transpirar, ¿no es cierto? Vamos a gastar energía. También se incrementan las catecolaminas a nivel hormonal. No hay solamente liberación de adrenalina o epinefrina, sino que también hay liberación de noradrenalina o, lo que es lo mismo, norepinefrina. A nivel de la médula suprarrenal. La única diferencia entre ambas es que la liberación de adrenalina como hormona es mucho mayor. En cambio, la liberación de norepinefrina es mayoritariamente como neurotransmisor, ¿ya? A nivel de la médula, sin embargo, se liberan las dos como hormonas, principalmente la adrenalina. Ahora, ¿cuáles son las funciones que están inhibidas por el estrés? Todo lo que tenga que ver con funciones que no son necesarias para la defensa o la sobrevivencia del organismo. Por ejemplo, se decrece el crecimiento, o sea, no vamos a crecer más, ¿ya? No es relevante en este minuto crecer, sino que lo importante es responder al estrés. También el apetito, todo lo que tiene que ver con la activación del sistema intestinal está reducido. La función reproductiva también está reducida. La circulación también en tejidos que no son relevantes para responder al estrés también va a estar disminuida. También nuestra respuesta al dolor va a ser mucho menor, va a disminuir nuestra función del sistema inmunológico, o sea, estamos inmunodeprimidos. Bueno, va a haber disminución en cierto tipo de hormonas que tienen que ver con otros tipos de fenómenos. Entonces, en conclusión, durante la respuesta al estrés se detiene el almacenaje de energía, aumenta la actividad simpática, disminuye la parasimpática y disminución en la secreción de insulina, y por otro lado hay disponibilidad de energía por secreción de glucocorticoides, principalmente el cortisol, aumento en la adrenalina y noradrenalina como hormonas y también aumento en el glucagón. La adrenalina
principalmente la noradrenalina también está activa gracias al sistema nervioso simpático como neurotransmisor. Ya. Finalmente, la respuesta fisiológica, si no es suficiente y no se completa el proceso de adaptación, puede suceder una respuesta patológica al estrés. Y en ese caso vamos a tener pérdida de energía, pérdida de masa muscular, se pueden generar enfermedades como la diabetes tipo 2, úlceras, colitis y diarrea, inhibición del crecimiento en el niño, porque la hormona cortisol inhibe el crecimiento, ya no es relevante para la respuesta al estrés, por lo tanto inhibe el crecimiento. Un evento similar en el adulto es la generación de osteoporosis, se disminuyen las hormonas que tienen que ver con la respuesta sexual, ¿no es cierto?, testosterona, las hormonas liberadoras de gonadotropinas. Ya, entonces en general, como le dijimos, había un sistema de respuesta hormonal que también está controlado por el sistema nervioso, que es la liberación de estas hormonas a nivel del hipotálamo, una cascada hormonal que lleva a la liberación a nivel de la glándula suprarrenal de cortisol, y por otro lado la activación del sistema nervioso simpático, que también induce a la médula adrenal ahora a producir otra hormona que es la adrenalina principalmente. Entonces, ¿qué es lo que es la glándula suprarrenal? Como su nombre lo dice, es sobre el riñón, en latín muy fácil de comprender, ¿ya? Entonces es una glándula que está localizada sobre el riñón y cuya función es producir hormonas. Esta glándula está formada por una cápsula, está limitada por una gruesa corteza, y en el interior de este tejido tenemos una médula, ¿ya? Entonces, cada una de estas zonas está especializada en liberar cierto tipo de hormonas. La función de la glándula suprarrenal entonces va a ser regular la respuesta al estrés a través de la síntesis de corticosteroides, principalmente cortisol y catecolaminas, sobre todo la adrenalina. Entonces habíamos dicho que está formada por una cápsula, tiene una corteza formada por distintas zonas, cada zona está especializada en la secreción de ciertas hormonas. Por ejemplo, la zona glomerulosa secreta mineralocorticoides, que es la más externa, ¿ya? La más cercana a la cápsula es la zona glomerulosa. Y ella secreta mineralocorticoides, entre ellas la aldosterona. Posteriormente, un poquito más abajo, viene la zona fasciculata, que está especializada, que es un poco más gruesa y que está especializada en la liberación de glucocorticoides, entre ellos el cortisol. Y finalmente la zona reticulata, o reticularis, más cerca de la médula de la glándula suprarrenal, y ella está especializada en la secreción de andrógenos. Finalmente, al medio de todo este tejido, ¿no es cierto?, viene la médula, de este órgano, perdón, o glándula, viene la médula, y la médula está especializada en la secreción de adrenalina. La médula evidentemente tiene inervaciones del sistema nervioso simpático, y también está altamente irrigada, y es ahí donde se libera la adrenalina que se induce al ser activada por el sistema nervioso simpático. Entonces tenemos el hipotálamo, ¿no es cierto?, que mediante la liberación de la CRH activa la hipófisis anterior para la producción de ACTH, para que en la corteza suprarrenal se secrete principalmente cortisol. ¿Ya? Las otras hormonas vamos a ver posteriormente cómo se regulan, ¿ya? Pero principalmente la vía hipotálamo-hipófisis a nivel de la corteza suprarrenal induce la liberación de cortisol, hormona del estrés. Y por otro lado, hay inervaciones del sistema nervioso simpático sobre la médula renal que permiten la liberación de adrenalina principalmente, pero a menor nivel de noradrenalina como hormonas a la circulación sanguínea. Esas son las dos vías. Ambas son sobre la glándula suprarrenal, y ambas están relacionadas con la respuesta al estrés. Entonces, la respuesta hormonal al estrés opera mediante dos sistemas que están interrelacionados entre sí a través del hipotálamo. Uno es la vía simpática adrenomedular y el otro es el eje HPA, hipotálamo pituitaria o hipófisis, y adrenocorteza. Ahora vamos a ver lo que respecta a la médula suprarrenal y la liberación de adrenalina. Bueno, esta es la vía simpática adrenomedular. La parte más interna libera hormonas como adrenalina y noradrenalina, y estimula la movilización rápida de todo lo que tiene que ver con fuentes de energía, ¿ya?
Una, glucosa. Dos, aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea. Es una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque es vía nerviosa. El aminoácido involucrado aquí es en la síntesis de catecolaminas, que incluye la generación de dopamina, noradrenalina y adrenalina, es la tirosina, ¿ya? Ahora, en el sistema nervioso simpático, normalmente tenemos dos neuronas, la preganglionar y la postganglionar, si ustedes se recuerdan. La preganglionar libera acetilcolina y la postganglionar libera norepinefrina. Pero el caso particular de la médula adrenal está inervado por una neurona preganglionar, que lo que hace es activar a células de un origen muy particular a nivel de la médula adrenal, que se comportan en el fondo como células nerviosas, y que estas células son capaces de liberar adrenalina a la circulación sanguínea en vez de, o sea, inervar un órgano efector, ¿ya? Eso. Entonces, la adrenalina o epinefrina es una hormona, pero también puede ser neurotransmisor. Está producida principalmente por la glándula adrenal en un 90% y algunas neuronas. La adrenalina y la noradrenalina tienen el mismo tipo de receptores, que son los receptores adrenérgicos, de los cuales ustedes saben que existen de tipo alfa o de tipo beta. Alfa 1 es un receptor GPCR acoplado a proteína GQ, activa una fosfolipasa C, que lo que permite es aumentar el calcio como segundo mensajero, y eso produce en general contracción del músculo liso, entre otros efectos que puede producir. La activación de alfa 2 es una proteína GPCR asociada a proteína GI, que inhibe una adenilatociclasa, disminuye los niveles de AMP cíclico, y eso puede producir la relajación del músculo liso. También, por otro lado, está asociado al control de la liberación de neurotransmisores. Y finalmente, el receptor beta-adrenérgico, que está asociado a una proteína G-alfa-S, que activa la adenilatociclasa para la producción de AMP cíclico y que tiene que ver con la contracción del músculo cardíaco, principalmente también con la relajación de ciertos músculos lisos y con otros fenómenos como glicogenólisis. Entonces, dependiendo del tipo de receptor, que va a depender del tejido o en el órgano al cual está activando la adrenalina, ¿no es cierto?, va a ser el efecto. Los receptores de tipo alfa 1 se encuentran en el músculo liso, algunos en el corazón, otros en el hígado, y el efecto va a producir vasoconstricción, relajación intestinal, contracción uterina, etc. A nivel del alfa 2 está ubicado en otros tipos de tejido y va a producir otros efectos. Entonces, el efecto final puede ser relajación o contracción dependiendo del tejido en el cual llegue la hormona y genere este efecto. También los receptores tipo beta-adrenérgicos son específicos. El beta 1 está solamente en el corazón y su efecto es taquicardia. Por lo tanto, si queremos controlar los niveles disminuir el pulso cardíaco, existen en la actualidad fármacos que inhiben al receptor beta 1 específicamente, y eso nos permite inducir o controlar la taquicardia. Bueno, habíamos visto que la respuesta al estrés, la respuesta al estrés en general es una serie de fenómenos que activan el sistema nervioso simpático, y la respuesta final va a ser fight or flight, ¿ya? O me quedo a pelear o arranco, o este tercer fenómeno que es el de freeze, congelarse. Entonces, en ese sentido, la médula suprarrenal tiene un rol sumamente importante. Pero vamos a ver más adelante que en esta respuesta al estrés va a ser una parte importante de esta respuesta al estrés, ¿ya? Una vez que está activado el sistema nervioso simpático, la respuesta al estrés va a estar dada por gran parte de las experiencias que tengamos al respecto, ¿ya? Va a estar involucrado el sistema límbico, va a estar involucrada la memoria en si esta respuesta o es quedarse a pelear, o es arrancar, o es congelarse simplemente. Ahora vamos a seguir con lo que es corteza suprarrenal y cortisol. Ahora, la parte de la corteza de la glándula suprarrenal, habíamos visto que tenía distintas zonas. Aquí podemos ver en esta siguiente diapositiva las distintas zonas. La más externa, más cerca de la cápsula, es la zona glomerulosa,
la segunda o media es la zona fasciculata, que habíamos visto que es la más gruesa de todas, y finalmente la zona reticular, que está justo antes de la médula. Entonces, en la zona glomerulosa lo que tenemos es una serie de enzimas, y estas enzimas nos permiten, a partir del colesterol, metabolizar el colesterol para producir esta hormona que es la aldosterona, que va a ser la liberada a la circulación sanguínea. En la zona fasciculata tenemos otro tipo de enzimas, ¿no es cierto?, que lo que van a producir también es una vía metabólica que tiene como proceso final la producción de cortisol, que también va a ser liberada a la circulación sanguínea como hormona, y finalmente la zona reticular, que tiene otro pool, ¿no es cierto?, de enzimas. No es necesario que se las sepan, pero simplemente que cada una tiene enzimas que le son específicas, y eso nos permite producir hormonas que le son específicas a cada tejido dentro de la glándula suprarrenal. Y en la zona reticular finalmente se producen los andrógenos. Entonces, en la zona glomerular, esta es otra diapositiva para graficarlo más visualmente. En la zona glomerular, que es la más externa, se produce la aldosterona. La función de la aldosterona va a ser inducir la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Por lo tanto, mantiene el líquido extracelular a nivel del organismo. También está asociada a otro fenómeno, que es la producción de ADH, ¿ya?, o la hormona vasopresina, para recuperar el agua que se está perdiendo a nivel de la orina. En la zona fascicular o media, que es la más gruesa, se produce el cortisol, y el cortisol tiene como efecto aumentar la producción de glucosa, aumentar la lipólisis y la lipogénesis, que son procesos aparentemente antagónicos, pero en ciertas zonas del cuerpo va a aumentar la lipólisis y en otras va a aumentar la lipogénesis. También interviene en el crecimiento, inhibe el crecimiento, ayuda a formar proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse al hueso. En la zona reticular, la más cercana a la médula, va a producirse andrógenos, y esto inducen el crecimiento y ayudan a desencadenar la pubertad. Entonces, la vía de activación, ¿no es cierto?, de la liberación del cortisol a nivel de la corteza, que es en la zona, como decía anteriormente, fascicular, que es la media. Entonces, la vía es CRH, hormona liberadora de corticotropina, que activa a nivel de la adenohipófisis la liberación de ACTH, hormona adenocorticotropina, y a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no es cierto?, se produce el cortisol. Entonces, ese eje se llama HPA, o hipotálamo pituitaria adrenocorteza, ¿ya? Tiene un sistema de control de feedback negativo, quiere decir que la liberación de hormona final, ¿no es cierto?, va a inhibir a nivel de la adenohipófisis y del hipotálamo la liberación de más cantidades de hormonas. Entonces, y el efecto del cortisol va a ser principalmente a nivel del sistema inmune, suprimir la función del sistema inmune, a nivel del hígado, inducir la gluconeogénesis para poder aumentar la sangre, la glucosa en la sangre. A nivel del músculo aumenta el catabolismo de proteínas, y a nivel del tejido adiposo la lipólisis. También la lipogénesis, pero depende del tejido. Vamos a verlo posteriormente. Entonces se libera en respuesta al estrés, se incrementa la glucosa en la sangre, suprime el sistema inmunológico, contribuye al metabolismo de grasas, carbohidratos y proteínas, y está aumentado en un síndrome que se llama el síndrome de Cushing. El efecto sobre el receptor de glucocorticoides es un receptor que está ubicado en el citosol y transloca al núcleo en respuesta a la unión de glucocorticoide, ¿ya?, principalmente el cortisol. Entonces, el receptor a nivel citosólico transloca el núcleo y tiene una acción genómica, que es la de transcribir ciertos genes que tienen que ver con todo este tipo de respuesta. Entonces, ¿cuáles son sus efectos? Una, contrarresta la insulina, contribuye a la hiperglicemia, ¿ya? Estimula la secreción ácida a nivel del estómago, también debilita el sistema inmunológico, a nivel del metabolismo disminuye la formación ósea, por lo tanto puede producir osteoporosis en el adulto o falta de crecimiento en el niño, y a nivel de la memoria tiene un rol para cooperar con la epinefrina o adrenalina para crear recuerdos a corto plazo de acontecimientos que son principalmente emocionales. Durante el día, nuestra liberación de cortisol, el cortisol es sumamente importante, ¿ya? Es una hormona asociada al estrés,
pero es una hormona que sigue siendo importante y cumple una función imprescindible a nivel del individuo. Entonces ustedes pueden ver aquí la liberación de cortisol durante el día, y si ustedes se fijan, después de las 6 de la mañana aproximadamente hay un pic de liberación de cortisol que es el que nos despierta, el que nos permite activarnos en la mañana. Y eso se debe a que estamos en ayunas, por lo tanto no tenemos reservas de glucosa en la sangre, y debemos recurrir a nuestros propios medios, ¿no es cierto?, para elevar estos niveles de glucosa que nos permitan tener actividad durante la mañana. Ahora en la tarde hay otro pic más pequeño, varían las concentraciones durante el día, ¿no es cierto?, pero el pic más importante es el que tiene que ver con en la mañana al despertar. ¿Cuáles son los factores que reducen el cortisol? La suplementación de magnesio, ácido graso omega, se ha visto que los reducen levemente. La terapia musical también puede reducir los niveles de cortisol en ciertas situaciones, no siempre. El masaje terapéutico, las relaciones sexuales también, la risa y la experiencia humorística. También algunos estudios muestran que la vitamina C podría tener algún rol en la reducción de cortisol. Ahora, ¿quiénes aumentan los niveles de cortisol? La cafeína, todo lo que uno hace cuando está bajo estrés. La cafeína, la falta de sueño, el ejercicio físico intenso, el estrés, los traumas severos o eventos estresantes, y también en algunos casos de anorexia nerviosa están asociadas al incremento de cortisol. Ahora, los glucocorticoides afectan muchos tejidos, tienen receptores a lo largo de distintos tejidos. A nivel del pulmón inducen maduración, por lo tanto tienen funciones relevantes. A nivel cardiovascular aumentan la presión sanguínea. En casos de liberación prolongada de corticoides, pueden producir hipertensión. También en casos prolongados de estimulación con corticoides pueden inducir obesidad. También inducen fenómenos de lipólisis. Vamos a ver cómo se dan eso en el individuo. A nivel del músculo esquelético reduce la musculatura, produce una miopatía en grandes cantidades. Si es liberado también a nivel del hígado, produce una homeostasis de la glucosa y de los lípidos, pero también en grandes niveles puede producir daño. A nivel del hueso, en altos niveles produce osteoporosis, y finalmente a nivel del sistema inmunológico produce una inmodulación o un fenómeno antiinflamatorio. Ambos pueden producirlo. De hecho, los corticoides se recetan a los pacientes que tienen alergia a nivel de la piel o alergia respiratoria, y tienen un muy buen efecto, pero el problema es que mucha gente abusa del cortisol o de los corticoides sin saber cuáles son todos los efectos negativos que produce cuando no se detiene, cuando se abusa de las cantidades de cortisol, las cantidades de cortisol que se ingieren. Y ahora finalmente el sistema nervioso central también tiene un rol en la ansiedad y tiene un rol que es importante en el establecimiento de la memoria a corto plazo. Ya, en el síndrome de Cushing es un síndrome de hipercortisonismo. El paciente tiene un adenoma en la hipófisis que es secretorio y eso induce la liberación de ACTH en grandes cantidades. Esa ACTH induce la producción de cortisol a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, estos altos niveles de cortisona son ACTH, el adenoma hipofisiario es capaz de producir altos niveles de ACTH, es capaz de inducir la liberación de cortisona, por lo tanto no tiene un sistema de regulación. Eso. Ya. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Irritabilidad del sistema nervioso, perturbación emocional, hay fenómenos de hipertensión, todo lo que está asociado a la hipertrofia del corazón. Puede ser, como les decía, inducir procesos de hiperplasia porque está siendo constantemente activada la glándula suprarrenal. Aparece esta obesidad que es característica, que es acumulación de grasa en la zona periabdominal, ¿ya? Pero hay pérdida de masa muscular y de grasa en general en las extremidades del cuerpo. Induce úlceras en la piel, eso también está descrito para cuando uno utiliza corticoides de tipo tópico, ¿ya? También disminuye el grosor de la piel, por lo tanto puede causar heridas eso. Y como les decía anteriormente, pérdida de desgaste muscular y los fenómenos de osteoporosis. Entonces, esos son los síntomas. Ahora, hipercortisonismo no solamente lo puede producir el síndrome de Cushing, sino que también otras patologías, entre ellas los altos consumos de alcohol que dañan el nivel del hígado también están asociados a
altas producciones de cortisol y eso también pueden producir hipercortisonismo. Ya, entonces en conclusión, ¿cuál es el rol del hipotálamo en el estrés a través de estas dos hormonas? Una, la liberación de cortisol y la otra, liberación de adrenalina principalmente. Esto produce una respuesta que nosotros, que se llama fight or flight or freeze, ¿ya? Y de cuál va a ser el resultado de la activación de este estado de alerta máxima frente a condiciones estresantes, ¿no es cierto? Va a depender en gran parte de lo que es el sistema límbico, que le agrega las dimensiones emocionales a la percepción del estrés, por ejemplo, miedo, rabia, ansiedad, que también está centrado en el hipotálamo, ¿ya? Está conectado también a órganos de percepción y de memoria, juega un rol en la apreciación del ambiente, por ende va a tener un rol en la interpretación de la amenaza. Yo voy a interpretar la amenaza como esta amenaza, yo puedo lidiar con ella o no puedo lidiar con ella. También le añade un componente emocional a la respuesta al estrés y por ende la respuesta al estrés no es mecánica, no está determinada por nuestras hormonas, sino que también responde emociones y sentimientos. En resumen, la reactividad al estrés es sumamente intrincado, es un proceso biológico y psicológico que evolutivamente apareció para asegurar la sobrevivencia de un organismo. Evidentemente tiene un alto costo debido a los ajustes fisiológicos que se deben hacer, que nosotros llamamos carga alostática, y que si esta carga alostática no la podemos ya sobrellevar, entonces induce fenómenos patológicos. Las situaciones de estrés van a dejar su impronta en nuestros recuerdos, en nuestros procesos cognitivos y emocionales. Y también hay algo que vale la pena mencionar, que es acerca de la historia epigenética. Aparentemente hay mucho de lo que nosotros no vivimos, pero que quedan marcados de una forma no genética, ¿ya? Que se transmite por mecanismos que los vamos a discutir posteriormente en el seminario acerca de... basado principalmente en esta publicación que se llama La neurobiología del estrés y desarrollo, del año 2007, igual es un poco antigua. Las referencias bibliográficas para esta parte son Fisiología de Guyton y de Gannon. Y como parte final vamos a ver lo que es la aldosterona. En el video siguiente, perdón.